gusta la sidra. No me gusta la sidra, no me gusta el pan dulce, no me gustan los turrones. Me cansás, me agotás. No me gusta el viteltoné. No tengo más cuerpo para bancar todo Me gusta esto. la ensalada ¿Con qué rusa. brindaste? Boludo, ¿qué hiciste? ¿Con qué Yo brindaste? te voy a decir, ¿Champán? padecí muchos años de mi vida. Chau, chau, loco. Blurrealo. blurrealo. Me cansó. Escuchame. Pero, espera, me interesa saber qué hiciste en el brindis. ¿Qué hiciste? No, una Con copita de coca. champagne. Ah, No es algo que me gusta. ¿Socasta? Es No casta. me gusta ni lo disfruto. Lo hago para brindar. Para quedar bien. Dentro de todas esas tradiciones Desde que no lo se pueden simbólico. romper, tanto que ustedes se jactan de ser desestructurados. No, pero yo voy más allá de la tradición. tradiciones. Ahora Hablo es del rico, paladar, es claro, rico. hablo del O sea, no es paladar. tradición, es No, rico. bueno. La sidra es rica. No me gustó, o sea, yo padecí muchos años de mi vida las navidades porque Una yo música, sabía por favor, una que musiquita que llegaba a un acompañe lugar, este momento. yo sabía que llegaba a un lugar donde no me gustaba nada. Nada. Pero pará, ¿en qué Nada. momento te diste cuenta que no te gustaba la sidra? Eso quiero saber. Yo me di Siempre. cuenta que no me gustaba el Creo que de mondongo porque chiquito. un día me sirvieron y yo hice... La pero lo probé, la probé. Bueno, ¿y? No, no me gusta. Pero, Ahora, ¿la si vos me probaste a los decís, tomás 18 un vaso, años? me lo tomo. No lo disfruto. O sea, no lo elegís, pero si caes en una isla desierta donde no hay nada para Sí, tomar... lo tomo. Ok. ¿Y qué comiste? Entonces, hijo de puta, es asqueroso. Desde que puedo elegir qué comer, elijo lo que me gusta. ¿Qué No lo comiste? que ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? suele comer por tradición. ¿Qué comiste? Compramos una pata de pernil hecha. Ah, habías dicho. Sí. Riquísima, riquísima. No puedo bajar porque es baratísima. nada. Pone carita, bueno. No, no, pero- Riquísima. Entre todos. Sí. Y sobró. Y después cada uno más. A ver, algunos trajeron Aportó arrollado. con otra cosa. Sí. Pionono. Arrollado, berenjenas, Sí. pionono. ¿Y eso no comes nada? Nada. Comí mucha berenjena con tostadita. con ¿Escabeche? pan. En escabeche y no. Las dos. Ok. Qué rico. Y. aceitunas. Escúchame. Te quiero. Yo que igual La quiero Navidad. separar lo que es Banco tradición. fuerte. Para mí es paladar. Yo podría tomar sidra Claro, ahí va. de toda la vida. O sea, en el año tomaría sidra. Sí, pero no lo tomás. Y el pan dulce tampoco lo comes en el año. ¿Pero por qué no hay? Sí hay, mentira. No, pará, Te voy a yo traer en sidra- julio, voy a traer pan dulce. Que Yo alguien sidra tomo todo anote el año. que en Ay, julio este porque tipo lo va a he, conseguir lo he pan visto, dulce. entonces digo, loco, hay pan dulce y no lo come Hay nadie. budín, pan dulce no hay. Sí hay. ¿Vieron que también hay sidra tirada? O sea, en las, Sí. algunas cervecerías Eso, bueno. hay sidra tirada. Yo tomo, Sí. si me vas a elegir, yo tomo sidra todo el año y donde voy y hay sidra, tomo sidra. Pero porque me gusta la sidra. Porque me parece una bebida tan noble. Arana Fish, Sí, yo te tomo todo. fresita. No porque me la da en la cabeza. Al otro día no me puedo levantar. Por eso hay gente que pasa las navidades solo. Porque pasarla con vos debe ser un suplicio. No, no puedo creer, te juro. No puedo creer que no puedas, o sea, un vitel toné. ¿Cómo te podés resistir al vitel toné? A ver, no, a mí dame la carne sola con ensalada. La El carne, peseto. o sea, el peseto me encanta. Pero no es Pero- algo, o sea, si la tengo que comer, porque no hay otra cosa, lo como, pero Pero a a llenarme. Para. Hay algo que es peor, que el otro día confesó, no me acuerdo si fue al aire o no, que no le gusta el mantecol. No, no me gusta. Ya el mantecol No, es o un sea, montón. ¿cómo te podés- Mirá, se fue la música, se fue todo. Todo de la Yo no. Navidad, en general, no me gusta nada. Pero esto es un caso para analizar. Mantecol. Porque para mí va más allá de las tradiciones. Es con todo. Todo lo que atenta contra lo popular y lo lindo de saborear pará. cosas en la vida estás vos. Cuando, a ver, a lo largo de estos últimos años nos hemos No quiero ser agresivo. Nos ¿eh? hemos No, deconstruido. Sí. También hemos cambiado un montón de costumbres que creíamos que estaban bien. Como comer Por maní con ejemplo- chocolate en verano. Como, por ejemplo, cómo referirse a ciertas Sandía con personas. vino. No, cosas más profundas estoy hablando. Está hablando Ah. de construcción, los pronombres, Mirá, todas esas Bueno, cosas cosas. que pero hace vos- el hombre, cosas que hace la mujer, que Sí. ¿por qué? Sí. Bueno, esto es lo mismo, digo, ¿por qué tenemos que seguir un mandato que nos dijeron de chiquito? Que aparte, ¿quién lo impuso? Papá Noel. ¿Quién lo impuso? ¿Quién trajo? Sí, pero Porque si no, no eso- es que en Argentina dijo de repente, che, acá se come turrón, manteca. Son todas comidas de invierno. Sí, sí, está sí, bien, tienen pero muchas si me calorías porque es para el gustan. frío. Pero Bueno, no está tiene bien, que ver con después, que lo hago entonces, porque porque... te gustan, entonces respetamos las tradiciones. No respetamos las tradiciones. Es que es rico que De es. Soy repente fiel, no podemos decir. soy fiel a lo que me gusta, No podemos decir que en punto. Navidad imponer nuevas tradiciones. Sí. Pero ¿Cuál sí. sería una nueva tradición que quisieras imponer? Yo te la voy a Asado y bancar. picada. Pero eso Eso está. lo comés todo el año. Pero obligatoriamente. No me importa. No, Es lo no, que pero me digo, gusta. hay gente, en mi Yo no estoy familia en contra porque de eso. espera, el asado solamente si es con cuello, ¿cómo era? Volcado Cuello volcado y americana. y americano. Si no, no se puede. En mi familia se hace asado, digo. Yo comí asado. Yo he comido algún asado también. Pero cuando
Cuando son muchos. Y bailé también cumbia hasta las es más 5 de la fácil. mañana, loco. Cuando son muchos es más fácil, obviamente, todo esto que estamos hablando, que cada uno traiga algo frío, Sí. para no tener que cocinar, qué sé yo, y por ahí es más fácil. ¿Cuántos serán en tu mesa familiar? Navideña, perdón. Seríamos, creo que 12. ¿Qué trajo cada uno? ¿Vos qué portaste? La pata. No, en realidad la Ponía pata la la pata arriba. compramos entre todos, o sea, uno la compró, la encargó y la pagamos entre todos. Bien. Que con eso ya. La mayoría- ¿Hubo alguno que no pagó? No, con eso ya comés. Si no, nos escrachábamos acá. Con No hay eso ya familia. comés. Si pagaron todos, no hay familia. Ok. De hecho, sobró bastante. ¿Y qué llevaron? Y después, esto que te decía, alguno llevó un pionono, otro llevó Bien. un arrollado, otro llevó postre, un imperial, por ejemplo. Imperial Así. soviético. ¿No sobró nada en Imperial? No sé. En casa no estaba. O sea, si sobró se lo llevó a alguien. Maldita sea. Me gustaría hacer un pedido para el día de la fecha. Sí. Que es que hoy es el día para mí donde el oyente silencioso tiene que agarrar y mandar un mensaje y decir: yo los estoy escuchando. Porque hemos venido hasta acá un martes a trabajar Ay, gracias por insalubre. decirlo. Gracias por Esta decirlo. semana, no lo digo por este lugar en particular, lo digo en general. Esta semana debería ser feriado puente. Un Entonces, asueto. Si hemos llegado a un DNU que diga que no se trabaja esta semana, necesito. Ay, por favor. Entonces, si llegamos hasta acá, mínimo, yo quisiera saber que hay gente escuchándonos. Entonces, Háganlo manda un saber, mensaje. gente. 221-508-2447. Repito, 221-508-2447. Y un emoji manden. Lo que quieran. No, ni hola, Yo no me regaría Ni hola. a hablar de DNU porque en cualquier momento entras en el decreto este que sacan ahora de DNU, hay 7.000 despedidos a partir de hoy, Yo pregunté por las dudas acá. Dije, yo estoy volteado. Me dijeron, no, esto es provincia. Bueno, dije yo, listo, me quedo Estamos tranquilo. blindados, tío. Por ahora. Mándenos un mensaje. Si ven que me trabo hablando es porque me perforé. Ese es nuevo. ¿Entendés? Además de ¿Sabés todo que te esto, no miré? dijimos nada de tu corte de pelo. No, estás increíble. ¿Fuiste al peluquero? ¿Te perforaste? Fui al peluquero, que es mi amigo que vive ahí en Citibel. ¿A dónde? El que trabaja con vos. ¿Es Exactamente. peluquero también? Es peluquero. Ah, mira qué bien, che, multifunción. Y yo tenía una argollita acá. Sí. Y en octubre se me salió y se me cerró. Entonces tuve que ir de vuelta a hacerme este barral. Me re gusta. Que no es el final estético, sino que va la argollita. Ok. Pero tengo que hacer primero la barrita. Para Yo mí te quiero- queda mucho mejor este corte de pelo. La verdad, que es... Prolijo. ¿Qué decir? Bueno, ya, venís vos. Canchero. Lo que sí es verdad me saca años. Re. Esto me Pero saca viste años. Decís, que- a mí, para mí, no te saca ni te quita, te da seriedad. Me da un marco de formalidad. Pasa Sí, que se eso, vienen... No sé si seriedad porque no sos serio, pero. No, no pretendo hacerlo. Se vienen las protestas y yo quiero salir a la calle y no quiero que me cueteen. Entonces, vieron que... Es preferible pasar desapercibida. Exactamente. Yo puedo pasar por un milico Tranquilamente. tranquilamente. Tranqui- Sarito es un No, poco- pero tenés mucha onda para hacer. Un barbijo. Sí, ¿no? Ya el piercing Sí. me quita... No. Salvo que sea de narcótico, ¿viste? Que Yo, eso que- a ver, hablamos de Ni mi te Navidad enterás. y de lo que comí. Por favor. Quiero que cuentes una particularidad, porque lo vi en las redes. Sí, Pasaste la Navidad solo. sí. me harté Por las elección. tetas. Por elección. De hecho me invitaron. Me invitó mucha gente. Che, vení. Te digo, no quiero ir a nadie. Me agarró que me saturé. Porque, no sé sus vidas, pero yo tenía, en diciembre tuve como 4 trabajos en simultáneo. Y estaba, no quería ver a más nadie. Y dije, voy a pasar Navidad solo. Nunca la pasé solo, además. Entonces quería saber qué se siente. ¿Qué hiciste? ¿A qué hora arrancaste? Hice lo siguiente, hasta las 6 estuve con gente. Con mi marido. A las 6 mi marido se fue a pasarlo con su familia. Le dije, besito, Besis. chao. Me quedé solo con 2 perros. Agarré, puse música a todo volumen en una casa en Citibel sin vecinos. Canté, bailé, desahogué. ¿Compartiste mucho con tus seguidores? Compartí, exacto. En sí no estuve Eso solo. estuvo, claro. Porque hoy en día la comunidad, digo, más allá de lo físico, hice un par de historias, aproveché que tenía tiempo libre, la gente te responde, entonces como hay un feedback, no te sentís solo. Y hice algo que quería hacer hace mucho tiempo, que es que hay una canción de Miranda que se llama Navidad, que habla de la soledad de pasar Navidad. O sea, que por más que estés con gente, hay veces que es como que, nie. Ay, justo tengo la remera de Hotel Miranda, mirá. Sí, Te juro que no lo pensé. es un temón. Y saqué la cuenta para poner el CD. ¿Sabés lo que estoy hablando? Sí, dedujo. Lo vi que lo pusiste en las redes. Hay un CD de Miranda que es viejísimo, que hay un track que se llama Navidad, que habla de eso, de pasar Navidad solo. Entonces agarré, saqué la cuenta, puse el CD entero a las 11:30 y a las 0:00 en punto sonó Navidad, yo descorché una Amo sidra esas de cosas. pera. ¿Lloraste? ¿Eh? ¿Lloraste? No. Porque yo creo que tenés que estar muy fuerte
psicológicamente Ay, y mentalmente es un para temón. pasar Para la Navidad. La Navidad, fiestas en general, solo. No, A mí la pará. Navidad me chupa un huevo. Pero ahí hablando de chicos. tradiciones, Sí, pero no la pasás sola, ¿eh? ¿Qué sabes? me costó la a mí un pasaste poco pasarlo No, solo. pero digo, en términos figurativos, me subo, claro que me subo. ¿No Sí, qué? no pasa nada. A mí me. Sí. Pero el año nuevo para mí tiene como otra Más rosca. especial. Y el Claro, año yo ahí estoy en nuevo- tu barco de las tradiciones Eso y para mí tiene que Navidad ver- es como claro. nie. Pero ¿por Claro, qué? eso. ¿Por qué? No tienen hijes. Sí. Y eso es Gracias una, a Dios. Es una gran diferencia. Dios te bendiga. Es una gran diferencia. ¿Por qué? Qué pelotudo. Ay, gracias. Muchas gracias por esto. Gracias, Chucho. Gracias. A mí Este me- chico se merece un aumento y que le depositen el sueldo, por Eso, favor. por favor. No, no le Gracias. depositen De acá hacemos Escuchame una una vez. No, no, sos el Grinch Lit. Un momento en mi vida que era, yo ya era grande, no había hijos y claro, las navidades ya eran Un de grandes. embole. Eran un embole, o sea, bueno, estábamos con la Era familia, la pero reunión ya era familiar, gente, pero digo, claro. podría haber sido un domingo, Viste, 12, cualquiera. Claro. yo esperaba a las 12, 12 y media, me quería ir a bailar, era un rato comer, pero no, hasta que nació mi hijo, que Sí. fue el primer nieto, digamos, de... Uy, Sí. mimadísimo. Un Y- montón de cosas, pobre. y ahí- ¿Primer nieto de los dos lados? Sí. Listo. Y bueno, y Mentira. esa... A César le pasó lo mismo. Y ahí ¿Vos, primer nieto? ¿Vos fuiste primer también? nieto? Yo también. ¿De los dos lados? Yo también. Yo también. Tiranos. Y Salieron ahí, bueno, tiranos. no, pero ahí cambia, Criados. vuelve como otra energía. ¿Viste? Vuelve a tener sentido, sobre todo en la Navidad, el hecho de juntarse, de la reacción del Abre el nene cuando abre los regalos. Exacto. Ahora que ya son más, aún más. Entonces, yo, para mí, de hecho, esta Navidad elegí pasarlo en mi casa para estar más tranquilo por ellos. Para que disfruten más, para que tengan los juegos, para uno también estar tranquilo, que están en un lugar que conocen. Y, No van a y patalear. para mí el objetivo Van a hoy es patalear, ese, podés tener digamos. atados, un Para mí el montón de objetivo hoy cosas que pueden hacer. es que ellos la pasen bien y se diviertan y ver la cara cuando abren los regalos. Cambia un montón. Si estás solo, nada, vas, chupá, la pasás bien, por ahí te vas de fiesta y es otra cosa. Bueno, por eso a mí tampoco me pasó porque para mí es año nuevo. Toda esa energía la deposito en el año nuevo porque sí me significa como un comienzo, como un che, frenemos un toque. Entonces Navidad fue como Claro. Sí. nada, porque no tengo hijos, Sí, porque sí, no. sí. Así que nada, la pasé bomba, pero igual necesitaba. Fueron ¿A qué mis hora te fuiste a primeras. dormir? Me fui a dormir como a las 3. ¿Qué hiciste hasta las tres? Hermoso. Viendo historias, poniendo Pero sí, música. es muy linda la soledad. No, y además me pasa de que a mí me gusta mucho vivir solo. Y por un problema en mi casa, estoy viviendo con mi marido hace 3 meses. Pero me dijiste que te mudabas ahora. Por eso, no me vuelvo a mudar, pero hasta Por ahora ahora. estoy viviendo con mi marido. Y nunca había pasado 24 horas solo. Y lo hermoso que es pasar 24 horas solo, chicas. Y más cuando uno labura del entretenimiento, de que todo el tiempo estás como con una energía demandante para ¿Tenés afuera. el síndrome de los payasos? Sí. La vida del humorista es cruelísima, porque uno tiene que estar todo el tiempo como pim pam pam y después te estás como. Cuando está mal humor te dice, oh, este es un mala onda. ¿Sabés qué creo que es peor? La vida de la cajera o el cajero. Ese que todo el Pensé que tiempo ibas a tiene que decir estar otra como. palabra. No. De la cajera. Para mí el cajero de supermercado es como. Lo que valoré, estuve desde las 6 de la tarde del 24 hasta las 6 de la tarde del 25 de ayer, solo. Y fue como. ¡Qué lindo! Ahora quiero. O sea, necesitas como a Sí. veces un backup de decir, de un borrar para después volver a socializar. Me parece sano. Pasa que cuando uno lo expresa, dicen, ay, que solo. Pero digo, a todos Qué nos gusta mala estar solo. onda. Claro, a todos nos gusta estar solo. A Obvio. menos a mí me encanta estar solo un tiempo en mi casa. Decir, che, me tiro un pedo y no jodo a nadie. Sí. Si no estás todo el tiempo, como aunque sea tu pareja, tu conviviente, estás como en una cosa de que está el otro. Tu intimidad, para mí, la intimidad de une es lo más sano que hay. Háganse cuartos separados. Uy, sí. Carola Reina y Boy Olmi fueron los primeros en allanar ese camino. ¿Tienen hijos? ¿Puedo el micrófono? Sí. Sí, 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 a sí, ver. tienen un hijo, creo. ¿Sí? Sí, 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 confirmadísimo. Vamos a ver cómo se llaman. No sé por qué. Boy Olmi, ¿Y vos, Carola. Andrea? ¿Cómo estuvo? ¿Tu Yo Navidad? la Vos pasé con Seba. bárbara. Con Seba La pasé estuviste, ¿no? bárbara. La pasé bárbara en la casa de la mamá de mi compañero. Poquitos pero buenitos. 7, pero hermoso. Un asado, tranca, mucha cumbia, mucho baile. Como hay que pasarla. Y ayer no existí, no serví para nada. Qué Solamente. bien. ¿Disfrutaron? ¿Disfrutan estar pata ancha? Vino Sí, gente. pero- A mí se quedó mi suegra en mi casa a dormir. No. Y al otro día vino mi cuñada con No voy a mi decir nada sobrino. por si está escuchando. Hasta las 6 de la tarde.
Claro, bueno, ahí tenés, ¿ves? Yo, por ejemplo, yo el 24 voy, el 31, vamos, aguante. Ahora, el primero no me vengan a romper Feriado. los huevos. Feriado. O sea, yo el primero o el 25 necesito estar sola. O sea, el 24 fue un montón estar con gente. Déjenme pasar un... Y si viene gente, me imagino que es tipo, estamos todos tirados en el sillón. Claro. Así, no te voy a Se atender. come lo del día anterior. Yo el 31 tengo planeado una juntada. Esta vez soy anfitriona, es en casa. Bien. Y se queda a dormir gente. Con esas condiciones. ¿Cuánta Tirás gente? colchones, revoleás. No tengo idea, Ah, la pero que pueden pinte. ser muchos. Pasá la diré que vamos. Está abierto, yo dije que está abierta la convocatoria. Ya somos como 16. ¿Vos? ¿César va? Sí, lo tengo, estamos ahí, somos re vecinos. A mí me gusta mucho el 31 porque me voy en los 30, desde que estoy en pareja. Sí. Creo que desde el primer año empezamos a pasar los fines de año en Rosario, en un pueblito ahí cercano que se llama Capitán Bermúdez. Cerca. Sí, a 20 Suena Capitán minutos. Bermúdez. Y está San Lorenzo, Bermúdez, está todo ahí cerquita, Ok. Beltrán. Bueno, y tienen todavía como esa tradición, a ver, viven todos cerca, andan viste, hacen todo en bicicleta. De juntarse en las pasa a calles. las 3 de la tarde, te pasa el nieto, viste, te golpea la puerta, entra a comer. Como Se llama pueblo eso. Sí, pero no llega, yo creo que ya es un poquito más que un pueblo, pero Pero para, ¿cuántos sí, habitantes tiene? No, Eso no sé. lo tengo acá. A ver. ¿Cuánto tiene? No sé, ¿cuánto tiene? Tiren un número. No sé, Sin- no sé. 20.000 habitantes. 29.000. ¿Viste? Bueno, es un pueblo, boludo. Bueno, Es un pueblo. pero la infraestructura ahí ya, las casas, todo, digamos, no es campo, a eso me refiero. por lo Bueno, menos. Juan, pero pará, salí un poco de... Pero sí, se Es un maneja como pueblo, no se maneja como un pueblo, es un pueblo. Bueno, Vengo es de un un pueblo, pueblo. es un pueblo. Listo, es un pueblo. No tiene nada de A mí malo me que gu- ser no, pueblo. no, a mí me gusta, que eso es lo que voy. Es como salir un poco también de lo cotidiano de uno y ahí sí tiene muchas tradiciones que están buenas. Por ¿viste? ejemplo. Porque, por ejemplo, tiene su abuela todavía, entonces, viste, las abuelas cocinan bárbaro, te tratan de 10 putas y estás como en un hotel, es la realidad, te tratan, viste, están primos, es como que se recupera esa cosa, son un ¿No montón, sentís tipo además que el Campanelli. tiempo, ¿no sentís además que el tiempo pasa más lento? Mira, Sí. A mí me pasa cuando me voy a mi pueblo. que Eso es tiene- Bermúdez. Qué Mirá qué lindo. hermoso. Cuando me voy al tiempo, tendría que mandarle. siento que el tiempo pasa No más sé qué parte lento. es esa igual. ¿Cuál es la fiesta regional ¿Cómo, de cómo? que me pasa que cuando me voy a mi pueblo siento que el tiempo pasa más lento, que lo que Re, acá me lleva re, una hora, re, allá me re. lleva 15 minutos. sí. Sí, sí, Y es como, a mí me ay, pasa lo me mismo. sobra todo esto. Yo no hago nada. Es como que entro en una pausa en donde todo me chupa un huevo y. Yo me llevo laburo porque laburo en la compu y lo que acá pasa que acá en tu casa tenés más distracciones o estás más Obvio. acelerado. O estás pendiente de cosas. Y allá laburo en una hora lo que acá hago en Sí. 5, ponele. Sí. Y es como, Sí. ¿cuál es la fiesta regional de Bermúdez? ¿Tiene Como fiesta está la fiesta regional? del chorizo. Así cuando como voy está- le digo. ¿Cuál es? No sé. No, pero eso te lo tienen que decir a vos, Juan. La fiesta de la porcelana. Ah, ¿Fría? mirá. Bueno, A ver. ¿sabes que allá hay un. Un Hay una porcelanario. casa así, no, una casa que vende todo eso. Y bueno, por eso. Muy famosa, que siempre reímos porque cuando cualquier cosa. Anda, ¿por qué no vas a tal lado a comprar plato? No, la compré en tal. ¿Fallar? No, se llama. Verbano. ¿Verbano? Sí, muy buenas cosas. Mira, Cerámica, pero es de porcelana, no es lo mismo la no es porcelana lo que la mismo. cerámica. parecido. Pero ahí venden también. ¿Pero por qué por No la sabía porcelana? En 1953, la empresa Verbano comenzó su Verbano. producción Ah, de Verbano, porcelana ¿viste? en la Entonces no es Continental. cerámica, hacen Bueno, porcelana. eso, porcelana. ¿Viste que era Fiesta de la Verbano? porcelana. Todo en Verbano compran. Esta fiesta se celebró por primera vez en el año 2000 y todavía se festeja. La celebración es entre los días finales del mes de octubre de cada año. Es una fiesta regional, pero hace unos años hasta llegó a ser nombrada fiesta provincial de la Chupate esa porcelana. mandarina. Me imagino que llegase y todo porcelana. Eso quisiera. No, que nada ya que la ver. entrada sea una de porcelana. Ay, el arco que te reciba sea de todo de porcelana. Al lado está San Lorenzo, que Un ya es bastante, intendente de fíjate, porcelana. San Lorenzo más grande. Ahí fue la batalla de San Lorenzo, está el monumento, todo. Mirá, Y es un poco más céntrico, como más, un poquito más ciudades. el San Lorenzo. intendente es Daniel Sinali, que lo leí medio rápido y mirá, Daniel y a nivel de... Hay Ay, mucho por ahí somos Daniel algo, Sinali. Por ahí somos. ¿Sabés quién es el parientes. Capitán Bermúdez? ¿Quién? Que ¿Quién? lo he visto ¿Quién? fin de año. ¿Quién? El Chelo Delgado. ¡Ay, Dios, chicos! Chelo el Chelo Delgado. Delgado. El Chelo Delgado de Capitán Bermúdez. ¿Quién más? Eber Banega me parece que también. Personalidades. Ever captadas. Banega. Esperá, ¿Lo hay tenés? varios, hay varios. ¿Lo tenés? Y Rosario tiene muchos futbolistas, viste, en esa zona.
qué bien. La capital provincial del futbolista, Rosario. La data que tengo. No sé cuál es la fiesta, pero los jugadores de fútbol. Lo tenés de todo. Paul Fernández también. Mucho bostero. El Chelo. Nah, mira que es el Chelo, me muero. Ese es el Chelo Delgado. No, me mato. El Chelo Delgado del Está grupo comiendo bien el Green. Chelo. ¿Pero qué hace en la Escuela, heladera? religión, ferrocarril. Él Es su heladera. se tuneó de heladera con él. Se ploteó la heladera. No. Me mato. ¡Qué campeón! No creo que alguien tenga la heladera ploteada con el Chelo y la mujer. Personalidades destacadas. A ver. Lola Ponce, cantante y actriz. Ah, Lola Ponce, sí. Sí, sabía. La mujer Marcelo- de Diego Torres, ¿no? ¿La mujer de Diego No. Torres? Sí, Lola Ponce. No. ¿Quién es Lola Ponce? Sí, la mujer de Diego Torres, ¿qué no? Fabiana, nombre de Sí. nacimiento Fabiana Ponce. Es la esposa de Diego Torres. No sé si se separaron ahora, pero eran novios. ¿Vos Mirá. estás jodiendo? Sí. Sí, me acuerdo porque ahora que lo decís lo he charlado en familia. Mucha personalidad. Mira, se consolidó en Italia. Bueno, el Chelo Delgado. Iván Piliud. Sí, lo dije recién. Futbolista. Fabián Gianantuoni. Corredor de Piloto. auto. Sí. Pancho Chévez, Eso no sé. músico. Tiburón Valdés. Mira. ¡Tiburón Valdés! ¿Cómo me está poniendo el Chelo del grupo Green? ¡Vamos! Ay, Dios, hacemos todo esto nada más, César, que para vos tires magia de allá. Estás muy bien, chabón, estás muy bien. Chicos, esta canción nació en Bermúdez, no lo puedo creer. Tiburón Valdés. ¿Qué es esto? La canción de Hasta abajo. Hasta abajo, mami. Hasta abajo. Hasta abajo, mami. Hasta abajo. Mueve el trasero. Mirá vos el Tiburón Valdés. El compositor de este tema es de Capitán Bermúdez. ¿Ves? Yo necesito que haya una estatua de él en porcelana cuando llegás. No, la facha. ¡Qué piola, che! Che, el WhatsApp de la radio está por ahí. ¿Apareció alguien? Porque si no, me suicido. Si no me mato. Me tiro de la terraza. ¿Alguien puso? Los estoy escuchando. Si no, los vamos, ¿eh? Poné Que pidan un tema del compilado Tiburón de algo. Valdés. Claro, un compilado de Tiburón Valdés, nos vamos a la mierda. No, fíjate que no es. Esta no- muy, no esta es plan- muy de fiesta de fin de año también. Sí. Ya 4 Ay, empecé a armar la playlist. ¿Ah, sí? Sí, ayer a la noche estaba real ¿Qué pedo. O pusiste? sea, estaba en modo 25. Allá se escucha mucho cumbia santafesina, mucho. Sobre todo los palmeras fanáticos. Mario Luis. Mario Luis, sí. Vos sabés que lo que nosotros llamamos cumbia acá, nada que ver a la cumbia que escuchan. Juan, No. estás hablando como si estuviese Sí, yéndote pero es muy a Ecuador. distinto, es muy o sea, distinto. Lo que hacen en la flor no es lo mismo que hacemos en la plata. No, es el platense promedio, perdón que lo diga así, chicos, escúchame, pero. Pero pará, yo soy de La Plata, me crié acá y no tengo las costumbres que tenías vos cuando eras chica, seguramente. Por eso a mí también me llama la atención cuando voy, porque 200 es kilómetros muy nos separan distinto, igual, sí, no es que y es un estamos- abismo. Y es un abismo. Estamos viendo lo que está buscando Las Chucho. que costumbres ¿Qué son es? muy distintas. ¿Qué te Este está veía matar poniendo? chancho, yo no voy a matar chancho nunca. No, si no era. ¿Cómo era? Ya me olvidé cómo era. Dios mío. Ay, no, por favor. No, horrendo. Estoy transpirando. Che, Ahora te cambio. hagamos una cosa. ¿Separamos? Vamos mira. a separar. ¡Ah! Bueno, pero ¿por qué ¿Qué? no avisan ¡Obrito! que se viene esto? ¿Por qué no avisan que se viene esto? Che, Una sed me dio de golpe. Mal. Bueno, si nadie mandó un WhatsApp, compilado de Mario Luis. se lo apretó Así, mi nos cuñada, me dicen acá, che. Eh, Al anterior que pusiste. vamos. ¿El Tiburón Valdés? Parece que sí. llámala. No. ¿Qué no? me- Bueno, ¿Querés testimonio? prende fuego acá, no la loco. quemé. Dale, dale, Me lo dale. dijo, No la quemé, me Y ya dice. La dijiste, quemó él. La Pero no la voy a cuñada. No la quemés. Después, claramente este video va a llegar a Capitán Sí, Bermúdez. queremos saber cómo chapa Tiburón Valdés. Tiranos la data. Un Se dato. sigue vivo. Sigue vivo Un Tiburón Valdés. dato. Datazo. Che, bueno, este programa se va a tratar un poco de eso. Me cagan De a que pedo, sea un sí. programa. Yo todo lo que llega acá le cuento, perdón. Para que es peor que Ventura este No, con no, es el peor. no de nombres, nadie sabe quién es mi cuñada. DNI número. Le das 5 minutos y Que trabajan. ¿Vamos a una tanda? Vamos a una Sácame de acá. tanda y Salí de ahí, vamos maravilla. a. Lo están esperando a Juan afuera. Bien. Tanda, musiquita. Y ya volvemos. enseguida. Hudson, Tenemos un problema. con Dani Gianibelli, Pablo Ramuzzi Lucho Altamirano y un y un montón de cosas más. Esta es Trini, para mí es un placer estar hablando con él.
Frijo es un músico. Estamos con el Frijo aquí. Fue una etapa muy oscura en mi vida, que no era que solo la música estaba mal, todo estaba mal. Después la fama y el money, le giran los llantos en el móvil. Solo quedamos tú y yo, solo quedamos tú y yo. Después la fama y el money, le giran los llantos en el móvil. De los placeres y las shorties, en los hoteles sin dormir, solo tú y yo. Ahora todo está mejor, pero aprendimos sin nada. Desnudo en mi corazón, dejé de odiarme, aumenté las ganas de tomar la decisión y superarme las malas. Separado un montón de sentimientos, no experimento más cosas. Y la busqué, todas esas emociones que pasé, escribiendo lo que viví en un papel, atrayendo a los demonios que enfrenté por las drogas y las noches que lloré. Fuimos y risas de gira en varios países, manteniendo el equilibrio en las cosas que hice. Tuve que perderlo todo para sentirme libre. Ahora estoy más enfocado en las cosas que sirven. El sol me pega en la cara y miro a la ventana para que me ilumine. Después la fama y el money, le giran los llantos en el móvil. Solo quedamos tú y yo, solo quedamos tú y yo. Después la fama y el money, le giran los llantos en el móvil. De los placeres y las shorties, en los hoteles sin dormir, solo tú y yo. No sé qué me dicen, estoy viendo en pixels. Eso no es fácil, yo no estoy frágil. Ve, te lo dije, que sigo firme, cumpliendo más dreams, rompiendo el ranking. Pocos amigos, muchos conocidos, noche de freestyle buscando el sonido. Ahora ensayo para romper los vivos, buenas y malas, estuviste conmigo. ¿Cómo explicarle a la gente que viene conmigo? Incondicional, más con el corazón que con los oídos. Las vibraciones hicieron sentido y mis decisiones trazan el camino. Estoy en el cielo muy lejos de casa, viviendo un sueño que el tiempo no arrasa. Mamá, perdón por el poco tiempo que tengo, leave me alone, voy por todo, acumulando experiencias. Estoy forjando mi herencia sin olvidarme de mis influencias. Después la fama y el money, le giran los llantos en el móvil. Solo quedamos tú y yo, solo quedamos tú y yo. Después la fama y el money, le giran los llantos en el móvil. De los placeres y las shorties, en los hoteles sin dormir, solo tú y yo. Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo. Solo tú y yo, solo tú y yo, yeah, yeah. Solo tú y yo. La UNE. Todo el año. La UNE. La UNE. La UNE. Primavera. La una. Primavera. Primavera. Primavera todo el año. En Navidad. No rompan. No rompan, ¿eh? Nada. Únanse. En la UNE. Estamos con vos. Felices fiestas. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, Hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. @laUneOK. Con el trabajo de los cartoneros y cartoneras, recuperamos miles de toneladas de residuos que se convierten en materias primas, reducimos la contaminación y generamos puestos de trabajo. Sin ellas y ellos, no es posible el cuidado del ambiente. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología, 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. Derechos. Futuro. Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo.
Derecho a la educación. Derechos. Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Junta tus cosas y andate. Andate. Junta tus cosas y andate. Fue lo último que oí de tu voz, de la misma boca que me besaba. Lo último que oí de tu voz, la misma boca que por mí moría. Lo último que oí de tu voz. ¿Cómo puede ser la misma boca? Yo sé muy bien que tengo mil defectos. Todo perfecto como pretendes, pero nadie te va a amar así como yo. Junta tus cosas y andate. Junta tus cosas y andate. Andate. De la misma boca que me besaba. Lo último que oí de tu voz, la que decía que me amaría toda la vida. Estás en la UNE. Estás en la UNE. ¿Estás? En la UNE. Estás en la UNE. Es un montón. Don't get me wrong. If I'm looking kind of dazzled, I see neon lights wherever you walk by. Don't get me wrong. If you say hello and I take a ride upon a sea where the mystic moon is playing havoc with the tide. Don't get me wrong. Don't get me wrong. If I'm acting so distracted, I'm thinking about the fireworks that go off when you smile. Don't get me wrong. If I split like
I come and go like fashion. I might be great tomorrow, but hopeless yesterday. Don't get me wrong, if I fall in the mode of passion, it might be unbelievable, but let's not say so long. It might just be fantastic. Don't get me wrong. Estás en la UNE. Destapate. 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 Estás en la UNE. Destapate. Tiene dientes, se maquilla. Tiene la mirada que me va a matar. El diente de oro no le brilla. Eso me pasaba una noche en Bagdad. La vida te sorprende ahora. La vida te sorprende ahora. La vida te sorprende ahora. Tiene dientes de oro, se maquilla. Tiene la mirada que me va a matar. El diente de oro no le brilla. Eso me pasaba una noche en Bagdad. La vida te sorprende ahora. La vida te sorprende ahora. La vida te sorprende ahora. La vida te sorprenderá. La vida te sorprende ahora. La vida te sorprende ahora. La vida te sorprende ahora. Llévame de viaje por tus sueños. Llévame de viaje con tu cuerpo por el desierto. En el desierto, muy cierto, por el desierto, vestido de cowboy, por el desierto. En el desierto, muy cierto, por el desierto, vestido de cowboy. La vida te sorprende ahora. La vida te sorprende ahora. La vida te sorprende ahora. La vida te sorprenderá. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un Es un montón.
puedas imaginar. Rimas en fácil en esta ciudad que estalla de movidas trágicas. Ilusas musas pasan por mi máquina de sátira. Sé de historias áridas, mentes ávidas, de vistas álgidas, ácida. Relación suicida con la vida, no hay salida. La misiva es desahuciada y me obliga a hacer amistad con la ira. Ver la mitad que se olvida, vomitar la comida podrida que nos convidan. Se está acercando el final, quizá no el tuyo, pero sí el de mi equilibrio mental. Voy a salir a matar, clavar el duro mental, de modo tal que ya no puedan ignorar mi puñal. Si nos atacan dinosaurios, yo apretando mi rosario, estoy rezando por los varios que se hundieron en el barro, están allá en el barrio. Yo los visito con mi rap a diario, canto, giro y bailo en este carnaval precario. Colgado en un detalle, colgado en un paisaje, soy hereje por buscar amor mientras que la violencia crece. Esto no es el cielo, pero en algo se parece. Dejemos de pensar estupideces. Es un poema de amor, aunque suene oscuro. Estoy buscando tu calor, te quiero, te lo juro. Hay una voz en mi interior, en mi yo del futuro. Me está pidiendo que arreglemos lo que él no pudo. Este es un tema de amor, aunque suene oscuro. Como fue, ya me olvidé, te perdoné, lo juro. Hay una voz en tu interior, es tu yo del futuro. Te está pidiendo que arreglemos lo que él no pudo. Es un poema de amor, aunque suene oscuro. Estoy buscando tu calor, te quiero, te lo juro. Hay una voz en mi interior, en mi yo del futuro. Me está pidiendo que arreglemos lo que él no pudo. Este es un tema de amor, aunque suene oscuro. Como fue, ya me olvidé, te perdoné, lo juro. Hay una voz en tu interior, es tu yo del futuro. Te está pidiendo que arreglemos lo que él no pudo. Nos vemos. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Nos vemos. Nos vemos. Hudson. Tenemos un problema. Con Dani Gianibelli, Pablo Ramuzzi Lucho Altamirano. Y un montón de cosas más. Hudson. Tenemos un problema. Del churrasco a la siesta sin escalas. Bien, seguimos. Estoy despeinada. Estoy todo. Mira, nadie nos está viendo ni Mirá, me escuchando. viene la cámara que me hace liso. Ay, pará, esa es la cámara que Mirá broncea. cómo brillás vos. Blanco Ese- y brilloso. Gordito lechoso. ¿Me estás diciendo gordito lechoso? ¿Blanquito lechoso me estás diciendo? ¿Eh? Ay, eso estábamos. Lo de ¿Puedo lechoso, amplificar lo que dije hace lo un dejo a tu rato? criterio. Fue lo mejor que nos dejó el gobierno de Alberto Fernández. Eh, Gordito lechoso. ¿Conocen el Hermoso. sketch de Charo López? Que la amamos desde aquí. Miguel del Cel. Poneme un Miguel del Cel. Ahí está. Naranja. Un Autobronceante. poco menos, pará, a ver, un poco menos, un poco menos. O ¿es 0-100? Un poco menos, así me empato un poco ahí con ellos. Mirá. Blanco. Blanco y negro, desaturame si querés. Bueno, hermoso, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Qué es eso? Las imágenes son más que ¡Qué elocuentes. lindo! ¡Que viva el amor, chicos! Bueno, les he traído esta joyita, que es la revista Cara Fátima Flores. Voy a acompañar al presidente sin abandonar mi carrera profesional. No sé si están al tanto, pero el miércoles Milei va a verla al teatro. Sí, ya planificaron un dispositivo de seguridad, ¿no? Para todo el verano, me parece. Pero dieron de baja Porque me el parió. proveedor de medias lunas, chicos. Bueno,
No pueden, Hoy- no quieren todo, o sea, no se puede todo. Hoy estrena Fátima Flores en Mar del Plata y mañana miércoles va a ir a verla Milei. Primero tengo una queja para Revista Caras, que es la siguiente. Tenemos acá en vestidura de primera dama. Observen el hermoso vestuario que tiene puesto. Uno abre la revista, ahí voy a ir mostrando. Y contando. Sí. Bueno, ya. Primera nota. La realidad. Realeza de Mónaco. Algo muy cercano. ¿Ves? No. Entonces, sigo pasando. ¿Cuántas páginas de la realeza de Mónaco? Mirá. 1, 2, 3, 4. 4. Siguiente nota. Uno dice, viene Fátima. No. Polo. ¿Qué eras? Qué Los bueno, cambiazos. los cambiazos. ¿Cómo puede Gente ser honesta. que se ningunee a la primera dama? El título es El nuevo desafío de los cambiazos, Palermo, 2 puntos, plena ebullición. No es primera dama. Buah, uno dice, ya viene. Paso. ¿Quién está? Mírenla. Ella. ¿Se acuerdan? No sé quién es. A ver, mostrámela a mí. Bueno, tampoco me lo pidas así acá en vivo. Ah, che, está... María Vázquez. María Vázquez. Que está Las casada con avispas- Cambiazo. Las avispas están haciendo efecto. Porque era ¿Cómo una puede diosa. ser? Siguiente nota. El que hizo el bastón. Pallarols. Pallarols. Que en lo de Mirta. lo barrió mal, ¿no? En Mirta dijo, Payarol es un mentiroso. Algo más, más Es grave, un mentiroso y embustero. Siguiente nota. Bueno, Iván de Pineda en una publicidad. ¿Qué hombre Iván de Pineda? ¿Sí, no? Fa, para Siguiente mí es nota. completito. Sol Pérez. Se casó. ¿Buscaremos el bebé en 2024? Mirá, hablando de bronceado. Missing Children. Hablando- Missing Children. Lo Van a perdieron. buscar el Lo bebé. perdieron. Perdieron un bebé y lo van a dice que lo van a buscar en 2024. Hablando de bronceado. ¿Qué notas que atrasan, Dios? Siguiente nota. ¿Quiénes son? Martín Salwe. ¡Ay, Martín ¿Quién es? Salwe! ¡Y Nenu López! ¡Ay, Dios mío, ¿De que me dónde? caigo de culo! ¿Me No explicás tengo quiénes idea son? quiénes son. Martín Salwe salió del Hotel de los Famosos, de por ahí. Sí, es más, ¿Y tuvo ella? una. ¿Ella de Tinelli? Tuvo una secuencia de acoso, Martín Salwe. No sé si se acuerdan. No sé, pero acá. Barra violación. La verdad. Bueno. Es lindo de cultural ver. la gente. Es cultural. Lindo de ver. Cultural. Siguiente nota. Shakira. María Becerra, los Grammy. Qué lindo que está vestido esos dos ahí. Y María Becerra está muy bien también. María Becerra se puso el cortinado encima. Agotó el segundo River, María Becerra. Sí, tremendo. Soporten. Y acá tenemos a. Estos chicos, Dios Eva mío. Luna por y favor. Camilo. Y Camilo. Qué tipo ridículo ese, Dios mío. Y Que ella da- se comió la placenta. Da los shows descalzo él. Se vale Ay, ejecutar. Casu embarazada, no lo había visto. Ay, qué hermoso. ¿Quién es él? Casu, qué mujer, con. Que también es cantante de él. Sí, pero no me sale el nombre. Bien porque pusieron Casu y su pareja. Como diciendo, Bien, me tomá. chupas un huevo. No nos importa el donante. Cristian Nodal. Él. Reggaetonero él. Seguimos. Chicos, miren, sigo pasando. Pampita. Más gente. ¿Quién es acá? Maggie Bravi. Ay, Maggie Mirá, Bravi, está tanto embarazada. tiempo, embarazadísima también. Fue una sorpresa. Che, qué manera de. Fue una sorpresa. De golpe me empezó a crecer la Se panza. embarazan por un flan. Como diría el sketch de cosas, me pico una pija. Siguiente. Los padres de Milei. No, no es. Siguiente. Ahora sí. Fátima Flores en esta doble página. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Nos alcanzó la plata para que salga publicada ahí. Qué falta de respeto. No, Ah, boludo, la pero es en pusieron toda en la serio. Qué tapa, falta de la pusieron toda en la respeto. tapa. Sí, todo bien, pero. Qué falta de respeto poner a la primera dama. Después de los dos padres malos esos que tiene. Jao. ¡Ay, pero guarda, miren! Está puesta en el centro. Acá están los ganchitos. Claro, centro de revista. Centro de revista. Ustedes, lo que significa que esto se puede hacer póster. Si yo hago esto, ahora lo vamos a sacar. O sea que la podemos hacer póster. ¡Ay, la podemos poner acá atrás! ¡Claro! Hacé así, tac. Pará. No quiero dañar la No, investidura no. de la primera dama. Ahí va. ¿Pero es primera dama? Sí. Yo ahí entro en dudas. Ay, chicos, no perdón. Quiero tener quilombo con eso. Quiero retirar mis quejas a la revista Caras. Porque la verdad que nos regale este Revi Póster. Gracias, Chucho. Deberían pagarte el sueldo. Revi Póster. Este Revi Póster. Ya lo hiciste. Miren. Qué lindo. Y esto puede ir pegado aquí detrás.
Por lo menos que La dure. verdad que Revista Gente, Revista Caras, perdón. Gracias por este Rey Póster, ahora vamos a dejar acá. Voy Qué a acompañar fina al que es ella. presidente sin abandonar mi carrera profesional. Ella es muy fina, a mí me parece una persona muy fina. Fátima Flores, la primera dama de los argentinos. ¿Qué parte? Es muy fina, ¿en ¿Cuál es serio? la parte? Y el bracito es muy delgado. Gracias, Chucho, por la cinta. Ahora lo vamos a pegar. Bueno, ¿quieren que les lea algunos highlights de esta hermosa entrevista? Por ejemplo. Esperen que voy a cerrar los ganchos con mi manito para no desguazar. Porque la verdad que no quiero un póster de los padres de Milei. A mí me interesa verle la cara al padre. Ahí te lo ¿Hay un busco. primer plano? Sí, mira acá justo detrás. Primero se lo muestra a la gente. A ver. Él se parece... Y es ahí. una mezcla hermosa Entre. entre mamá y papá. No, bueno, miren los looks que nos ha tirado. Miren lo que es esto. Jennifer López. Na, 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 na. Me encanta esto. Entró a... Observame. ¿Qué haces? Ponchame la otra, Chuchín. El señor Ramuzzi está... ¿Qué es lo que estás haciendo? Posando con Fátima Flores con Ah. ¿Apoyada en qué está? ¿En qué te apoyaste? En un bastón presidencial invisible. ¿En qué te apoyaste? Porque el bastón de primera dama no se ve. Flores con Z, ¿es buscado o será así el original? Para mí ¿Investiga? es... ¿Investiga? Chicos, yo hice una... Pone Fátima Flores, quit. Y sí, ¿de qué manera lo va a buscar? Miren lo que es la nueva temporada de Rompeportones. Es la nueva temporada de Rompeportones. Miren lo que es el elenco. La promotora. ¿Vieron el saludo de Navidad de esta mujer? ¿No lo vieron? No. Ay, chicos, se perdieron. Mario Vidal debe estar muy orgullosa. Seguidora. ¿Será esta? Flores. No, con Z. Con Z. Pero capaz que no es con Z. ¡Sí! Ese es el Gracias, tema de Café Fashion. Rompeportones. No, esto es Rompeportones. Ese es el tema de Rompeportones. Bueno. Che, qué increíble. María ¿eh? Eugenia Flores. ¿Quién? ¿Cuál es el nombre verdadero de ¿Pero con Fátima Z? Flores? Con Z, pero se llama María Toma. Eugenia. ¿De dónde es ella? ¿Dónde nació? Pará. Bueno, chicos, les voy a leer Ay, este Dios. ping-pong. Acá, ¿dónde nació Fátima? Coba, Dairía, un pueblo en el centro. No, esta es otra. Bueno, ¿podemos repasar a ver qué dijo esta chica? les voy a leer las más importantes. ¿Qué significó la llegada de Javier en su vida? Ella responde: la llegada de un gran amor. ¿Cómo lo ve como presidente? Como lo conozco mucho a Javier como persona y sé de su honestidad, honradez e inteligencia, no tengo dudas que estas condiciones personales van a hacer de él un gran presidente. Ustedes vayan viendo qué responde y qué no, porque no va a decir Sí. nada. Miren, ¿qué los conecta? La vieja. Un contrato. La espiritualidad, el amor y el sentido del humor. Me imagino el sentido del humor de él. Si bien no es actor, tiene un histrionismo nato. ¿Qué le genera verlo sobre el escenario? Y ella responde: sí, Javier es muy carismático. Me genera una gran admiración. Me encanta verlo en el escenario. ¿Le dio algún tip desde su rol de actriz? No, porque justamente su esencia es ser genuino y espontáneo. ¿Cómo es la convivencia entre ambos? Acá es de nuestro lado. No convivimos, pero cuando estamos juntos nos divertimos y disfrutamos mucho. ¿Se muda a Olivos? Yo me veo al lado de él. Pero te preguntó si te mudás a Olivos, ¿sí o no? ¿Vos sabés que nació en Olivos? Justo estábamos viendo eso. Vivió Vuelve toda a su su infancia en tierra natal. Olivos. Nacida y criada. El destino quiso que vuelva ahí. ¿Cómo concilia la pareja con el intenso ritmo de su vida política? Ambos trabajamos mucho y encontramos nuestros momentos. No le responde una mierda. Nada. Yo puedo dar de esa entrevista. Franca, o sea. ¿Qué hacen en su tiempo juntos? ¿Qué creen que responde? Nos divertimos, charlamos mucho, ponemos en común. Daniela. Y sí, boludo, es la entrevista. La primera oración es nos divertimos. Nos divertimos, pero claro. Nos divertimos. Intentamos no hablar del trabajo. Sí, Fátima. A ver si acá... A ver.
¿Qué gustos comparten? La charla. Es una sola cosa. Ah, La actuación. La pregunta fue plural. el humor. ¿Qué gustos comparten? Y ella le responde una cosa. El dulce de leche. La ópera. Bueno, chicos, cada uno se enamora de quien puede también, ¿eh? ¿Es un hombre romántico? Ahí se me viene una imagen horrible, chicos. A mí me pasa algo, ¿lo puedo...? ¡Decilo! Todos recordamos la imagen viralizada de la cama de un acolchado violeta con una mano peluda, o sea, Y una mancha. y una mancha horrible. Yo cada vez que bueno, no me importa si es mentira o es real. Esperen. Yo cada vez que los veo estos dos juntos, se me Elegís representa eso. eso. Elegís creer. No, se me representa eso. ¿Ustedes se acuerdan que en un programa Milei dijo que le decían vaca mala? Sí. Ojo. Eso. Y que él públicamente dijo que profesa el sexo tántrico. Y que su ex, Daniela, la cantante, le hizo un Endulzame que tema. soy café. Son se del llama- estilo Fátima y Daniela, ¿eh? Sí, es el mismo perfil de cliente. Daniela le hizo un tema que se llama Bomba Tántrica. ¿Lo escucharon? No, pero Chucho, necesito ya. perdón, producción. Bomba tántrica. Si googlean, Daniela. si youtubean Bomba Tántrica, está el video donde lo canta y Milei lo baila. Sabe que nos dan de baja el streaming por este. No, son dos segundos. Es en un programa de cable. Adelantá. Bomba Tántrica. Él es una bomba tántrica. Pero eso es una copia de otra canción. Es una gárgola. ¡Él es Milei, dice! Me come la Y boca. me libera el corazón. ¡Eh! Ah, lo sabías. Ah. Un beso de él me hace vibrar cuando me toca. Me gusta la voz de Daniela. Entonces me que soy café. Faltaron algunos hits, pero. Para mí tendría que haber asumido con esta canción. La verdad que sí, es un boludo. Ahí te das cuenta que el chabón no. ¿Qué pasa que la Pepona no le armó esto para la Asunción? ¿Qué pasa? Yo debo confesar. Cada vez que Pepona te reís mucho. Me mata, te juro que me mata. Che, qué temón, boludo. No, chicos, pero acá hay toda una rosca porque esta Daniela, que no tiene un pelo de tonta, como todas las Danielas, Ya cobró su contrato, ya pereció. arranca diciendo, él es mi ley. ¿Quién hay ahí? No veo. Estaba Carini con un paquete. ¡Ah! Y es para mí eso. ¿Ahora? ¿Ya? No, mirá que voy a amplificar. ¿Se comparte? No. Ah, ya. Bueno. Sigamos entonces. ¿Cocinan o piden delivery? Ay, gracias. Llegó el delivery. Llegó Papá Noel. A ver. Llegó Papá Noel. ¿Cocinan? Por eso sos el Grinch. ¿Cocinan o piden delivery? Mayormente pedimos delivery. No. Pero algunas veces cocino yo. Se dice que dejaría su carrera de actriz para abocarte. ¿Ves? Está mal con Hugh. Mirá, yo acá Escuchen encontré esto. otro también. Se dice que dejaría su carrera de actriz para abocarse a un posible rol de primera dama. ¿Es una posibilidad? De ninguna manera abandonaría mi carrera. Le sucedió mucho este último año. ¿Es consciente del rol que le toca ocupar hoy a nivel profesional y como pareja de Javier? Yo creo que no. Le pregunta a nivel profesional, pareja de Javier, es un trabajo. Sí, soy consciente y lo estoy asimilando. Seguramente tendré mucho que aprender. Última pregunta. ¿Cómo es la relación con su hermana y sus padres? Tengo una muy buena relación, tanto con los padres Se nota. como con la hermana. Qué entrevista de mierda. Puedo hacer. Antes la revista Caras Sí. se caracterizaba porque cada vez que citaba a quien protagonizaba la nota, le ponían la edad. ¿Te acordás que entre paréntesis? Es verdad. Y estaba la edad? Ahora está, ya no. está. Si te fijas, por ejemplo, ¿En una la de primera? Polo que hay está. Para mí a ella la cuidaron. Ah, ¿sí? a ver, a ver, a Sí, ver. fíjate, hay una de Polo, A por ver. ejemplo, que me puse a ver y decía 37 entre paréntesis. Depende con quién será. Eso también se paga. Puede ser. Sí, obvio. Maggie Bravi no le pusieron. No, ¿ves? Hay No, una no, pero- tendencia. Pampita no le pusieron. ¿Ves? Le pondrán a los varones, ¿no? A ver a Martín Salwe. Martín Salwe. Martín Salwe no. Y la Nenu tampoco. Qué raro. Hay un polista que casi se A ver. muere y sobrevivió. Que no. A Sol Pérez tampoco le pusieron. A ver a Payarols.
Sí, a Payarol le pusieron. No sé. ¿Cuánto tiene? 51. Qué joven que está Payarol, che. ¿Pero es siempre el mismo o será el hijo del hijo Me parece del que hijo es el del hijo hijo del para hijo de Payarol? Che, no, Es parece el que a la hijo, claramente, farándula no le porque ponen más. Sí. Está el padre también. Mirá. Debe pagar eso. Porque a María Vázquez tampoco le pusieron. Para mí se paga, para mí te dicen. Sin el paréntesis de la No, edad. fíjate que hay un polista que. Mirá, a la que realeza le sobrevivió. pusieron a todos. Claro, pero la Sí, realeza sí. ni se entera. La Esto realeza te dice llama y te quiénes hacen cada son. argumento. El polista, acá está. No, más, ha ido varias de polistas. Es otro polista, no ese. Ay, bueno. A Payarol le pusieron. A Sol Pérez no. Para mí a la farándula no. No le ponen. Les ocultan la edad. Che, bueno, tengo que pasar Estás acá. pasando, estás pasando, ya lo pasaste, no importa. Bueno, me lo he pasado. A ver. A Natalia de Negri no le pusieron. ¿Se acuerdan de Natalia de Negri? Sí, ¿qué es de su vida? Yo te puedo contar si querés. Contá. Lo que sé de Natalia de Negri es que ganó un juicio Sí, eso en sí. términos de derecho al olvido. Una de las figuras legales que se está tratando de... Al menos hay gente discutiendo en la Argentina respecto de eso. De que no tiene que figurar en internet lo que vos... No, cosas que pasaron hace 20 años atrás. ¿A Sí. quién le sirve? ¿Se dedicó al periodismo o no? ¿Eh? ¿Se dedicó al periodismo, puede ser? Es empresaria. Natalia de Negri, Bueno. solidaria, organizó un torneo de golf benéfico en Miami. El nombre de ella aparecía asociado, ahí nos bajan el stream por estar explicando eso. El nombre de ella estaba asociado, bueno, a un Caso. caso de hace un montón de años que la vinculaban, o Un sea, florero y eso. ponele. Y entonces cada vez que vos ponías el nombre de ella, aparecían todas esas noticias. Ya en otros lugares, en España está vigente. Es respecto de figuras de internet yendo a lo que deberíamos ir, digamos. ¿no? Verónica de la Canal tampoco le pusieron. Está Máxima, chicas. Ah, la mierda. Máxima brilla en piedras, vestido A bordado ver. en más diamantes y rubíes. Ajá, para la papa. La carita. Ay, mirá, doble. Te ocupa a vos también, Dani. Ya parece más holandesa que argentina. Es holandesa. Ay, Dios. Máxima no come choripán, Máxima no toma fernet, Máxima no baila cumbia. Qué horror. Máxima no nos pertenece. Sin embargo, Hola. la que nos pertenece es ella, Natalia Oreiro, que es más argentina que Es más uruguaya. argentina que uruguaya, sí. Mírala. Diosa, ¿qué El mujer? Papa es más argentino que Máxima. ¿O no? Claro que sí. Bueno, Obvio. entonces. ¿Quién es el Corcho Zabaleta? Es el polista ese que te dije, 37 años. Casi se muere. Ahí estaba al final la nota. El Corcho Zabaleta. Recuperado con su mujer y cerca del polo. A la ¿Qué mierda. polo? ¿Norte? Uy, Valeria Massa. ¿Se acuerdan que hizo casar al marido con una galera para que parezca más alto? Ay, sí. Qué ¿Gravier cringe. era? Sí. Gravier. Qué cringe. Está impecable, ¿eh? Ahora, sin embargo, los cirujanos de Valeria. Mamá mis de respetos. varones. Yo Esa soy es la mamá. orgullosa Muy bueno. mamá de varones. Pero digo, los cirujanos que ha pagado Valeria Massa, la verdad que muy No, buenos. no, la verdad que muy bien. Muy La han bien. cuidado mucho. ¿Se tocarían la cara? No. Rompe portones. Rompe portones. Así estamos. Mira lo que son. esas- Chucho es el photoshopero más rápido del universo. Totalmente. Che, yo le propongo ¿Te hacer una tocaría la cara pausa. vos? Sí, no sé, no ¿Qué sé. te harías? ¿Te tocaría la cara? ¿Tipo estiradita? Nah. No sé, no lo sé. Mirá, Hoy- mirá, me la Mirá, estoy mirá, tocando. ya está, ya está. Me la estoy tocando, mirá. Soy muy cagón para esas cosas. Y no te gusta la sidra. Me da mucho miedo El post. la parte mala de lo que puede pasar. Entonces, no, tampoco es. No, creo que no. ¿Vos te tocarías la cara? No. Estoy en pedo, chicos. Miedo. Aunque, Pero en unos años, viste, nunca se sabe. mirá, ya se. Hagan esto. Sí, Se les estira y ven Obvio. que se hace como cara de almohada, le dicen. Esta, sí es. Pero miren, ¿no ven que mi cara se ensancha? Miren. No, chicos, pareces Elon Musk. No, qué horror. ¿Viste que Elon Musk tiene Ay, la cara sí. como Toda rasgada, Ojo de los ojos. pescado. Ojo de pescado. ¿Así? Ah, Ay, pero qué tersa que es mi piel, miren. hermosa. Hermosa. ¿Les parece que separemos? Sí, señora. Y en un ratito nomás, Una notón. gran nota. No se vayan. Notón. Daniela ya está preparadísima. Día fuego. Yo voy a colgar esto en el fondo para que quede todo el tiempo.